Entonces vamos a hablar sobre ese tema que para mí es un tema importante, para nosotros es una doctrina fundamental, una doctrina que la tenemos muy presente, porque si no fuera así podría pues acarrear muchas cosas. Voy a leerles la introducción sobre esto y empieza con una pequeña historia. Dice: hace varios años, durante una cruzada evangelística en la ciudad de Nueva York, una señora muy devota me dijo: ¿no sería yo tan arrogante ni presuntuosa decir que sí, que soy salva? Tan extraño y a la vez triste parece ser que el caso de esta señora es lo que sienten millones de cristianos afiliados con una u otra iglesia, cuyas vidas carecen de esa absoluta seguridad de la vida eterna y de la esperanza del cielo. Se ha preparado esta lección para suplir una necesidad muy profunda, la necesidad de aquellos millones de afiliados con alguna iglesia y que hayan confesado cierta lealtad a Cristo, pero que a su vez sufren del temor y de la inseguridad de su destino eterno. Entonces, estos son los que dicen: creo que sí, espero que sí, no sé, hago lo mejor que puedo, etcétera, etcétera. Esta lección enseña cómo puedes saber a ciencia cierta que es hijo de Dios y que es salvo sin la menor duda. ¿Ok? Entonces, en esa introducción, lo que esta mañana quiero dejar en pie, pues por lo menos para nosotros, es que vamos a aprender por qué nuestra salvación no se pierde y por qué, no es porque nosotros lo digamos, sino porque la Biblia, pues, muchos versículos lo demuestran. Yo tengo varios puntos antes de comenzar la lección. Yo siempre he dicho, y siempre lo diré, que si la salvación se perdiera, créeme que ya no la tuviéramos, nunca la ganáramos, porque de verdad, uno que estudia, que ora, que esto, que viene a la iglesia, todavía falla, todavía comete errores, todavía peca, todavía cae, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo vamos a ganar la salvación? Pues nunca, jamás. Pero entonces es muy importante, pues para mí ese es un punto importante. Si la salvación se ganara, yo nunca la voy a poder ganar, ¿ok? Porque si se dice que la salvación se ganara, entonces uno diría: ¿qué es lo que me hace ganar la salvación? Entonces eso sería un poco de obras. Y Efesios 2:8-9 dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces es una posición que tengo. Y que, ¿sabe qué? Cuando entré a una iglesia bautista, choqué con eso porque se me enseñaba que la salvación se perdía, ¿ok? Y empecé a estudiar por mi propia cuenta y uno mira estos versículos. Muy importante, hermano, el contexto de cada versículo. Eso es súper importante en cualquier estudio, ¿cierto? No coger un texto y sacarlo. Y eso es lo que hace la mayoría de iglesias que tienen esa posición de que la salvación se pierde. Cogen el versículo y no miran el contexto, el antes y el después de lo que se viene hablando. Y muchos dicen que la salvación, o algunas partes de los versículos que supuestamente la salvación se pierde, y hay veces no es salvación de la vida espiritual, sino está hablando del cuerpo físico. Entonces sería bueno más adelante conseguir esos versículos y ponerlos, explicarlos en el contexto que es. Bueno, muy bien, es imposible evaluar la importancia de la seguridad de la salvación personal. Sin ella no puede haber gozo duradero. Y eso es lo que pasa cuando se cree que la salvación se pierde, ¿cierto? Porque cuando yo creo que perdí la salvación, pues voy a estar sin gozo, voy a estar triste. Y ¿saben qué? Esto es tan tremendamente importante, porque muchos dicen: no, yo nunca voy a alcanzar la salvación, no voy a ser capaz. Entonces por eso hay un fracaso en el creyente, pues la falta de él engendra el temor y la inseguridad. Sin ella no puede haber paz perfecta, pues la paz resulta del conocimiento y la seguridad de que los pecados le son perdonados.
No puede haber seguridad, pues solamente los creyentes completamente asegurados están descansados. Es en las promesas de Dios y en su poder sustentador. No puede haber una esperanza cierta, pues solamente los que están ciertos de su perdón y limpieza del pecado pueden tener la certeza de la esperanza del cielo en sus corazones. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a hablar un poquito. Habla la Biblia de esta bendita seguridad y vamos a ver algunos versículos que nos llevan a eso. Habla la Biblia de esta bendita seguridad. De veras que sí, hermanos. Vamos a ver algunos versículos. Hebreos capítulo 6, versículo 11. Hebreos capítulo 6, versículo 11. Dice: y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. Esta bendita esperanza es la expectación viva de que Cristo sí volverá y que se completará nuestra salvación y todas las promesas de Dios se cumplirán. Entonces, es una de las cosas de nuestra certeza en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a nuestra seguridad de salvación, es la esperanza de que Cristo volverá por los creyentes. ¿Okay? Y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. O sea que esto debe estar muy bien. Nosotros debemos de estar bien seguros de nuestra salvación, hermanos, de verdad. Por eso tenemos un discipulado en la iglesia y hablamos sobre eso, ¿sí? Sobre la seguridad de la salvación, porque muchos dicen ser salvos, pero no son salvos. Entonces uno habla de esa seguridad de la salvación. Entonces esa debe ser nuestra certeza. No debe de haber alguna duda. No debe haber alguna duda de nuestra seguridad en cuanto a la salvación. Sí, es difícil, la vida cristiana no es fácil, caemos, etcétera, etcétera. Pero eso que nos impulsa siempre a buscar de Dios, a apartarnos del pecado, a volver a levantarnos, eso digamos que es uno de los puntos que nos certifica de nuestra salvación. Porque créeme, hermanos, de verdad, si no estuviéramos en el mundo, no estuviéramos aquí, no leyéramos, no oráramos, ¿cierto? ¿Quién nos está viendo cuando oramos solos en la casa? Sino Dios. Y eso es una certeza de nuestra salvación, ¿cierto? ¿Quién va a hacer eso en el mundo común? El no creyente, ¿quién va a hacer eso? No lo hace. Hebreos 10:22, estamos viendo unas citas bíblicas de nuestra bendita seguridad. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces la aseguranza aquí viene a resultado de la certidumbre de la fe, que abraza todo lo que Dios nos ofrece en toda su plenitud. Isaías 32:17. Isaías 32:17 dice: y la obra de la justicia será paz, y el efecto de la justicia reposo y seguridad. ¿Para cuándo? Para siempre. Otra vez leo este versículo: y la obra de la justicia será paz, y el efecto de la justicia reposo y seguridad para siempre. Entonces dice acá: se acabó la guerra, la paz se aseguró en la cruz del Calvario, cuando la justicia de Dios se satisfizo en cuanto a nuestro pecado por el sacrificio de Cristo. Y todo aquel que deposita su fe y confianza en esa obra acabada tiene quietud y seguridad para siempre. ¿Sabe qué? Si la muerte de Cristo siempre va a traer inseguridad en nuestra salvación, entonces ¿para qué murió en la cruz? ¿Cierto? No tiene ningún sentido.
Entonces el Cristo morir, el hacer toda esa obra, morir en una cruz por nuestros pecados, eso debe dar seguridad a nosotros, seguridad en cuanto a nuestra salvación. ¿Sí? Eso debe ser importante. Una cosa es cierta de estos versículos: Dios quiere que estén llenos de seguridad los que hayan puesto su fe en Jesucristo. Muy bien, vamos a ver otro punto. De veras dice la Biblia que uno puede saber a ciencia cierta que es salvo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un versículo. ¿Cuántos se acuerdan de Job? De la historia de Job. Vamos a leer unos versículos de él. Job, capítulo 19, versículo 25 al 27. Job 19, 25 al 27. Mire, hermanos, que no estoy hablando mucho en mi propia opinión, sino que, mire, versículo tras versículo se está hablando sobre este tema. Job 19, 25 al 27 dice: yo sé que mi Redentor vive, y en el día final se levantará sobre la tierra. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver ¿a quién? A Dios, al cual he de ver por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis entrañas se consuman dentro de mí. Es decir, que Job tenía plena seguridad de que iba a ver a Dios. Y sabe que su condición no era muy buena, ¿sí? Estaba un pelo de muchas cosas. Pero mire, yo sé que mi Redentor vive, y en el día final se levantará sobre la tierra. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Entonces Job tenía plena seguridad que no importaba su condición, lo que estuviera haciendo, sufriendo o lo que estuviera pasando, él tenía la certeza y seguridad que él vería a Dios. ¿Ok? Entonces esa es la seguridad, hermanos, que nosotros debemos de tener en cuanto a este tema, en cuanto a la seguridad de la salvación. Sería muy charro, muy raro uno decir que es salvo y después no ser salvo. Entonces luchó 11 años todo, y por un pecado ya perdió la salvación. Eso para mí es raro. Ojo, tampoco estoy diciendo y tampoco estoy incitando a que vamos a pecar libremente, pues no es lo que estoy queriendo decir, como dice Pablo, de ninguna manera. Pero lo que estoy tratando de explicar es que eso es muy raro, de perder la salvación. Yo creo que todos los días perdiéramos la salvación. ¿Sabe que hasta con nuestra propia mente fallamos a Dios? Entonces, hermanos, decir eso es raro. Y muchas iglesias y muchos creyentes todavía creen en esto. Bueno, vamos a seguir viendo más versículos. Segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo 1:12 dice: por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque yo sé ¿qué? A quién he creído, y estoy ¿qué? Seguro que es poderoso ¿para qué? Para guardar mi depósito. ¿Para cuándo? Para que el día que Él venga por nosotros. Entonces Pablo tenía plena seguridad de su salvación. Tenía plena seguridad de eso. Ahí lo dice: por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, hermanos, y estoy ¿qué? Seguro que es poderoso ¿para qué? Para guardar mi depósito para aquel día. Se supone que Dios nos da a nosotros un regalo que no merecíamos. Sería extraño nosotros pues decir: Dios se equivocó dándome ese regalo de salvación. No, Él nos dio un regalo que no merecíamos, y Él es poderoso, según 2 Timoteo 1:12, ¿para qué? Para guardar mi depósito para aquel día. Entonces Dios tiene el poder para sostenernos, para guardarnos, ¿sí? Y uno siempre llega a esa conclusión. Muchos hermanos que han experimentado la vida cristiana, han hecho esto y lo otro, están en el mundo, pero sabe que va a llegar el día que el Señor otra vez va a recoger sus ovejas. Dios nos habla de que Él
es capaz de dejar las 99 e ir por una, ¿ok? Dios nos habla que no hay nada que pueda separarlo del amor de Dios. Nada, ni ángel, ni potestad, ni tierra, ni nada nos puede separar del amor de Dios. Y yo creo que eso es lo que nos tiene sostenido hoy en día, ¿cierto? Sí, porque sabe que si fuera por mí, de verdad le digo, hermano, de corazón, solo Dios conoce mi mente y mi corazón. Si fuera por mí, yo estuviera en el mundo. Hace mucho rato yo estuviera en el mundo. Pero Dios es poderoso para guardar mi depósito. Me ha sostenido, me ha guardado, me ha empujado, me ha levantado. 7 veces me caigo, 7 veces Él me levanta. Así es nuestro Dios, hermanos. Entonces yo descanso en esa bendita seguridad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan 5:13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aparentemente Juan escribió esta epístola para asegurarnos que podríamos saber que tenemos vida eterna. Entonces podemos saber, hermanos, que tenemos vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. ¿Ok? Y es una certeza que debe de estar en nuestro corazón. Nosotros debemos y tenemos ese privilegio de saber en cuanto a nuestra seguridad en la salvación. Mire, Juan 3:16, nosotros enseñamos y compartimos mucho Juan 3:16, porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la clave también, eterna, no vida temporal, ¿sí? No vida que puedo perderla, no, vida eterna, y eterna es eterno. Amén. Nunca se acaba. Es por la eternidad. Entonces mire que inclusive porciones, pedacitos de versículos nos puede llegar a hacer entender de nuestra posición en Jesucristo. Juan 10:14. Este versículo es un poco más directo de Jesucristo para nosotros. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice? Muy bien, y conozco mis ovejas, y las mías ¿qué? Me conocen. Entonces, hermanos, dice: conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí nuestro Señor claramente dice que no solo Él conoce a los que son suyos, sino que todos los suyos le conocen. Entonces, de manera, hermanos, es nuestra posición como iglesia, ¿sí? Que la seguridad de la salvación es por la eternidad. ¿Okay? Hermanos, antes esto debería de alegrarnos, de animarnos, de seguir adelante, de que Dios preserva nuestra salvación, que nos da esa seguridad de nuestra salvación. ¿Okay? Sería muy triste para un creyente pensar eso, que siempre está en constante miedo de que va a perder su salvación, ¿sí? Eso sería para mí triste de un creyente, porque siempre está con esa certidumbre: ay, voy a perder mi salvación, ya la perdió. Entonces Dios nos da esa certeza que Él es nuestro pastor y que nos conoce, y que nosotros le conocemos a Él. ¿Sabían los caracteres o las personas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que eran salvos? Es una buena pregunta también para poder abarcar todo este tema de la seguridad de la salvación. ¿Sabían las personas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que eran salvos? Ya vimos uno, Job, ¿cierto? Job tenía la certeza de que vería a su papá, a su padre. Ahora vamos a ver algunos personajes, por ejemplo, Abel, en Hebreos 11:4, ¿sí? Noé, en Génesis 7:1. Y no vamos a leerlos porque no terminaríamos, pero ahí en la pantalla tienen los versículos. Abraham, Génesis 15:6. Job, lo leímos 19:25 al 27.
el rey David, Salmos 42, Isaías, profeta Isaías 6, 7. Entonces ellos, estos personajes y muchos más, reconocían de que y sabían en cuanto a su salvación. ¿Listo? Entonces es muy importante estos versículos. Ahí los tiene para que los pueda pues estudiar en su casa. Ahora vamos a ver también en el Nuevo Testamento que los creyentes conocían y sabían en cuanto a su salvación. Por ejemplo, el testimonio de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme que vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces es lo que hacemos, hermanos, nosotros diariamente. Cuando nosotros estamos firmes en vuestro llamamiento, que es un llamado de Dios, que Dios es el que nos llama y Dios no se equivoca, ¿ok? Debemos nosotros procurar de continuar estar firme en la vida cristiana, ¿cierto? Cuando nos congregamos, cuando oramos, cuando leemos la palabra y muchas más cosas en la vida cristiana, estamos procurando de permanecer firme, procurando de permanecer en las cosas de Dios. Entonces mire que Pedro nos habla de eso: por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, jamás. Listo, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Primera de Pedro 3 al 5. Perdón, Primera de Pedro capítulo 1 del 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia que incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros, que sois ¿qué? ¿Qué dice ese versículo? Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, otro versículo donde nos dice que el Señor nos guarda, ¿sí? ¿Por qué? Por su poder, por su poder. Entonces, decir que la salvación se pierde es decir que Dios se ha equivocado cuando nos llamó, que Dios se ha equivocado cuando nos dio esa gracia que no merecíamos. Entonces, Dios se equivoca. ¿Qué piensan, hermanos? Jamás, de ninguna manera. Dios es Dios, el Todopoderoso. Él no se equivoca cuando nos llamó, cuando nos cogió de todo y nos rescató. Porque dice la palabra que primeramente nos amó Él a nosotros, que nosotros a Él. Entonces sería decir que Dios se equivocó cuando nos mostró el amor. No, jamás. Entonces es muy importante esos argumentos que estoy dando en esta mañana. Muy bien, vamos a ir a Primera de Juan. Mire todos los versículos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan 2, 3. Y dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 3, 14. ¿Qué dice? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿qué? En muerte. Entonces, mire que Juan dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y sí, y yo no sé, pero hay en nosotros hay una certeza en lo que estamos y para dónde vamos, ¿cierto? Y esa certeza se refleja cuando llega la muerte. Yo no sé si usted lo ha visto, lo ha experimentado, pero cuando llega la muerte, nosotros los creyentes sentimos la certeza para dónde vamos y lo que somos. ¿Por qué? Porque no le tenemos miedo a la muerte. Amén. Decía Pablo que para él era mejor, ¿cierto? Ganancia morir.
¿Sabe qué, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos estar ya en este momento en el cielo? ¿Cierto? Pero mucha gente que no es creyente, cuando piensa en la muerte, ¿qué piensa? Miedo. Ay, ¿qué pasará? ¿Qué hay después de allá? Ahí sí vienen a preguntarnos a los cristianos: ay, venga, ¿qué pasa? ¿Para dónde se fue él? Usted sabe, ¿cierto? Hay incertidumbre, hay miedo, hay tristeza, hay dolor. Pero cuando se muere un creyente, y eso lo experimenté por primera vez hace poco, una hermana de nosotros se murió, y fui a la velación y todo eso en una iglesia cristiana, y fue hermoso, hermanos, de verdad, qué diferencia. Amén. Todos cantábamos himnos, canciones cristianas, todos orábamos, dimos testimonio de lo que ella hizo acá en su vida espiritual, todo eso, y había paz, había tranquilidad, había gozo, ¿sí? Pero ¿qué tal cuando se muere un inconverso? ¿Qué tal cuando se muere una persona que no es creyente? Hay dolor, hay tristeza, hay gritos, hay desesperación, se siente un ambiente pesado, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, nosotros sí sabemos en cuanto a nuestra salvación y sabemos para dónde vamos a ir. Y eso es importante y eso es hermoso de parte de Dios para nosotros. 1 Juan 4:13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. Entonces, también el Espíritu Santo en nosotros, ojo, el Espíritu, ya hemos hablado de eso anteriormente, el Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo, ¿ok? El Espíritu Santo en nosotros pone esa certeza, pone esa seguridad. Y Juan aquí lo dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, ¿ok? Entonces es importante también esos versículos. Más versículos, hermanos, para apoyar esta posición importante. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Segunda de Timoteo 1:12 dice: por cuya causa asimismo padezco estas cosas, ya la leímos, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Juan 10:14 también lo leímos: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Muy bien, otra pregunta: ¿por qué es que a millones de cristianos les falta la certidumbre de su salvación? Una fe falsa desde el principio, desde el principio me refiero al tiempo en que uno hace algún tipo de profesión de religión, se somete a alguna forma de bautismo y se une con alguna iglesia. La mayoría de las veces tal acción no produce la certidumbre de la salvación. ¿Por qué? Primero, puede haber habido una falta de arrepentimiento genuino. Y hemos enseñado muchas veces que el bautismo en agua no salva, que ninguna iglesia salva, ninguna denominación o iglesia cualquiera que sea salva, ¿sí? Ningún acto de obra, dando limosnas o ayudando o ser bueno, no salva. Ninguna de esas cosas salva, ¿ok? Porque sería muy fácil. Cualquiera podría ser salvo. Podría yo ser malo hoy, mañana dar limosna y hacer cosas buenas y ser ya salvo, supuestamente. Entonces no hay ningún acto de obra que nos pueda salvación. Así sea que sea religiosa, nada de eso nos puede salvar. Solamente que, ya sabemos, arrepentirnos de nuestros pecados, creer, poner nuestra fe en Jesucristo como el Señor y Salvador. Es la única forma de nosotros ser salvos. ¿Cuántos recuerdan la historia del rico? ¿Cierto? Que fue donde Jesús y le dijo: Jesús, ¿qué hago para ser salvo? Y Jesús le dijo: cumple los mandamientos. Y él le dijo: sí, ya los cumplí. Pero ¿qué le dijo Jesucristo? Bueno, da todo lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. Y él realmente sabe que Dios es Dios, Jesús es Jesús. Él conocía el corazón y los pensamientos de los demás. Él sabía que aunque él supuestamente seguía los mandamientos,
su corazón y su mente estaba en otra parte, en las riquezas. Entonces, hermanos, es así, mi hermano, no hay nada que nos pueda salvar. En el tiempo de Jesucristo hubieron fariseos, hubieron saduceos, mucha gente que sabía mucho de la palabra, inclusive hasta Pablo, que conocía mucho la palabra, la ley en ese tiempo, pero no eran salvos. Qué charro, ¿cierto? Entonces, inclusive, hermanos, y por eso uno trata de empujar a la gente que viene a la iglesia, que viva en santidad, ¿sí? que se autoexamine, ¿cierto? Y eso es muy importante, examínese en cuanto a su salvación. Mírese usted mismo, qué es lo que está haciendo, qué es lo que hizo, su actuación, su conducta como cristiana. Mírese. Entonces uno confronta, hermanos, a las personas y se confronta a uno mismo por eso, porque hay veces el corazón es engañoso. Mucha gente cree que por venir a la iglesia ya es salvo. Entonces, por eso están en esa incertidumbre de perder su salvación. No ha habido un arrepentimiento genuino, y las iglesias y la mayoría de sectas y religiones han sido causantes de esto. Sí, no, es que usted para ser salvo tiene que hacer esto, ¿cierto? Utilizar faldas, o no maquillarse, o bautizarse en agua para ser salvo, ¿cierto? Las mismas iglesias han hecho que las personas que van a las iglesias no sean salvas. ¿Por qué? Porque han puesto por encima de Cristo, las reglas, y así no funciona nada, ¿ok? La persona debe reconocer su condición pecaminosa, como lo hemos hablado, y entregar su corazón a los pies de Cristo. Lo otro viene después, lo otro viene con el proceso, etcétera, etcétera. Pero primero se debe presentar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y muchas iglesias, sectas y todo, siempre presentan las reglas. Es que usted tiene que hacer esto. La gente apenas nueva y le hacen hacer esto, le hacen hacer lo otro, poner esto, poner lo otro, hacer esto, lo otro. Y así funcionan las sectas. Estoy hablando, hoy termino ese instituto bíblico de las sectas. Y una de identificar cuál es una secta es cuando se impone, ¿cierto?, a la persona. Cuando se impone a los creyentes o a las personas que están en la iglesia, se le impone que tiene que hacer esto, ahí se identifica a una secta. Segundo, el reconocimiento de la verdad pudiera haber sido solamente de mente y no de corazón. ¿Ok? Y también nosotros caemos en el error, y también las iglesias y probablemente esta línea de iglesia cae en el error de que haga la promesa de fe, ¿cierto? Y hace la promesa de fe. Pero ¿cuántos yo no he visto que han hecho la promesa de fe? No ha pasado absolutamente nada. Entonces hay que tener también, inclusive con eso, cuidado, ¿sí? Tener discernimiento, saber, ¿cierto? Porque ¿cuántos de ustedes no han visto que todo el mundo hace promesas de fe, pero en su vida no pasa nada? Entonces dice, el reconocimiento de la verdad pudiera haber sido solamente de mente y no de corazón. Romanos 10, 9 al 10 nos habla un poquito sobre eso. Dice Romanos 10, 9 al 10, dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Puede ser que fue un acto que no se identificó con Cristo. Entonces, primero se cree de corazón, y eso nos empuja a confesar, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. Mire, yo en lo personal, yo nunca hice una oración de fe. Yo me entregué al Señor, ¿sí? Me entregué a Dios, a Jesucristo, ¿ok? Ahora, no estoy diciendo que esté mal o sea malo, pero yo diría que hay que tener cuidado, ¿ok? Porque hay veces caemos en ese error, que haga la oración de fe y ya es salvo. Cuidado, hay que tener discernimiento, hay que tener prudencia en cuanto a esas cosas. Y muchas de las iglesias lo hacen, muchos pastores lo hacen.
Lo respeto, pero soy cuidadoso en cuanto a eso. He visto a mucha gente decir, yo quiero seguir a Dios, quiero seguir a Cristo. Yo les he visto para adelante. Arrepiente de tus pecados, sigue a Jesucristo, recibe como Señor y Salvador y para adelante. Y así le dije a mi hermana, de verdad, yo quiero conocer de Dios. Arrepiente de tus pecados. Eso dice la Biblia, que nos arrepintamos de nuestros pecados. De hecho, la Biblia no habla de oración de fe. En ninguna parte de la palabra de Dios habla de que hay que hacer una oración de fe. Entonces, pero sí habla de que hay que arrepentirse de nuestros pecados. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, hermanos, también hay que tener cuidado con estas cosas porque estamos hablando de la salvación, de algo muy importante para el ser humano. Vamos a continuar para la próxima clase, hermanos, hablando sobre la seguridad de salvación, y vamos a ver más preguntas y más citas bíblicas en cuanto a ese tema tan importante. Vamos a orar. Padre, Dios del cielo poderoso, damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Tu palabra es clara, directa, Señor, fiel para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por favor, pido nos des conocimiento de ella, que nos dé sabiduría, cómo interpretarla, cómo seguirla, Señor. Que ella sea quien nos enseñe a nosotros, no nosotros a ella, Padre. Que esto sea un principio grande a través de esta iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.